Bienvenidos a Divernumis, una vez más. Una de las cosas, uno de los factores, ¿no?, que echa para atrás a mucha gente a la hora de coleccionar moneda antigua es su desconocimiento del latín especialmente y también, por ejemplo, en un grado menor del griego, ¿vale? ¿Por qué digo en un grado menor? Bueno, porque la mayoría de monedas, si lo miramos desde el punto de vista, digamos, del conjunto de los siglos y del conjunto de los países, pues históricamente el idioma que más se utiliza pues, es el latín, ¿de acuerdo? Entonces, como hay gente que no ha estudiado latín, bien porque no llegó muy arriba, digamos, en lo que era su nivel académico, o bien porque eligió, digamos, estudiar ciencias, ¿vale? Entonces, pues se fue hacia ramas de la tecnología o a ramas, digamos, de las ciencias naturales, pues entonces acabó no estudiando latín, ¿no? Entonces hay mucha gente, pues bueno, que tiene esta carencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y a ver, y nadie debe avergonzarse por eso, porque nadie puede saber de todo, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, no sé conducir, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? O sea que si aprietas mucho por un lado, esto es como una manta que se queda corta, ¿no? Si te cubres los pies, pues te destapas la cabeza. Si te tapas la cabeza, pues te quedas con los pies al aire, ¿no? Entonces nadie puede saber de todo, ¿no? Si, esto os lo he dicho muchas veces. Desconfiad de aquellos que siempre digan que lo saben todo, ¿vale? Aunque sea con la boca pequeña, ¿de acuerdo? Pero desconfiad de esa gente, ¿vale? Entonces, es normal que no sepáis muchas cosas, ¿vale? Entonces, necesitáis un nivel de latín muy elevado para poder entender lo que dicen las monedas. Bueno, no del todo, ¿vale? O sea, yo creo que es bastante asequible tener un nivel de latín suficiente como para poder leer las monedas sin haber estudiado mucho latín. ¿De acuerdo? Con el griego también pasa un poco lo mismo. ¿De acuerdo? Pero bueno, el griego ya es un poquito más complicado. ¿De acuerdo? Primero comentaré el latín, ¿vale? El caso del latín, qué libros a mí me han ido bien y qué libros, digamos, os aconsejo yo un poco para aprender latín básico y entonces poder entender un poco mejor cómo funciona pues esta lengua, ¿de acuerdo? Lo que no vais a encontrar en este vídeo es un curso acelerado de latín, ¿vale? O sea, que a nadie se le ocurra pensar que va a aprender latín mirando un par de vídeos de 10 minutos, de 20 minutos, ¿de acuerdo? O sea, eso no va a ser posible, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a mostraros en este libro son las herramientas que pueden serviros para ir profundizando más y más en el latín, ¿eh? Ya que es una lengua pues que se ha utilizado durante muchos siglos y en muchos países diferentes, ¿vale? Y también haré un poco lo mismo con el griego clásico, ¿vale? O sea, os indicaré algunos libros que pueden ayudaros a pillar una mínima base como para poder leer los textos de las monedas, ¿de acuerdo? ¿Por qué el nivel que se necesita de griego o de latín no hace falta que sea muy alto? Muy sencillo, porque prácticamente son sintagmas nominales, o sea, no hay, casi nunca hay una frase completa y las monedas suelen repetir mucho esas fórmulas. O sea, si coleccionáis de un determinado país, pues veréis que realmente siempre están diciendo lo mismo. Entonces es relativamente fácil incluso sabérselo de memoria solo porque habéis leído en otro lado la traducción, ¿vale? Pero bueno, si queréis entenderlo por vosotros mismos, ¿vale? Pues digamos la fórmula pues no, mágica, digamos, no es muy difícil, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco qué necesitaríais para aprender o para poder leer un poquito el latín, ¿de acuerdo? Esto si no tenéis base, ¿vale? Mirad, yo con lo que aprendí bastante bien el latín fue con este libro, ¿vale? Evidentemente, si os hacéis con cualquier libro de estos, digamos, de bachillerato, ¿vale? De secundaria, digamos, que explique latín, pues es también otra manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya que somos adultos y digamos, no necesitamos el azucarito para entender las cosas, ¿no? Porque ya estamos suficientemente motivados, pues podemos ir directamente a los manuales de referencia que se utilizan, ¿vale? Entonces, la gente que, por ejemplo, empieza filología clásica, es decir,
el estudio de la lengua y de la literatura pues, griega y latina, ¿vale? Cuando hace los primeros cursos de latín, pues el libro que se suele utilizar, o al menos el que se utilizaba cuando yo estudiaba, yo me saqué la licenciatura de clásicas hace como unos 20 años ya más o menos, pues era este, ¿vale? El Valentí Fiol, la gramática de la lengua latina, ¿vale? Morfología y nociones de sintaxis. ¿De acuerdo? Ya veis que octava edición, o sea, es un libro que se ha utilizado un montón de veces, ¿vale? De la casa editorial Bosch, ¿vale? Este está muy bien, ¿vale? ¿Por qué está muy bien? Bueno, pues básicamente porque es muy sistemático. Todos son cuadros para aprender los tiempos verbales, las declinaciones, etcétera, ¿vale? Así, si no tenéis ni idea de lo que es el latín, deciros que fonéticamente no tiene ningún misterio, o sea, no hay sonidos impronunciables, solo tiene, digamos, 5 vocales que pueden ser más largas o más breves, digamos, puedes hacer que la A dure más o que dure menos, pero sigue siendo una A, ¿vale? A, E, I, O, U, o sea, todo muy fácil. Y entonces, lo que extraña un poquito, sobre todo si os expresáis habitualmente pues en español, en castellano, pues es el hecho de que las palabras en latín, los nombres, ¿vale? Los sustantivos, digamos, lo que hacen es declinar. ¿Declinar qué quiere decir? Que el final de la palabra no solamente nos indica cosas como género y número, o sea, género sería masculino, femenino, neutro, y el número sería singular, plural, sino que además lo que nos indican es el caso. ¿Qué quiere decir el caso? Que en función de la terminación, tú puedes saber si esa palabra está haciendo de complemento del nombre, de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento circunstancial, ¿vale? O sea, eso quiere decir que cuando te aprendes una palabra, no te basta con aprenderte el significado de esa palabra, sino que tienes que saber todas las terminaciones que esa palabra tiene para cada una de las funciones sintácticas. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, si utilizamos la palabra gladiador en latín, gladiator, ¿vale? Pues para nominativo es gladiator, vocativo gladiator, acusativo gladiatorem, genitivo gladiatoris, dativo gladiatori, ablativo gladiatore, y esto solo para el singular, ¿de acuerdo? El plural luego tiene otras más, ¿vale? Entonces, puede parecer muy complicado, pero en el fondo no lo es tanto, porque realmente lo que tienes que aprenderte son algo así como 5 declinaciones, es decir, hay como 5 posibilidades de variar los finales de las palabras, ¿vale? Digamos que todos los nombres se agrupan en 5, algo así como en 5 tipos, ¿vale? Entonces cada tipo tiene sus propias terminaciones para cada función, ¿vale? Y luego tienes un montón de tiempos verbales que te los tienes que aprender, pues normalmente, ¿no? En voz activa, también en voz pasiva, etcétera, ¿vale? Y un montón de tiempos verbales. Pero bueno, seamos realistas. En las monedas, ¿qué os vais a encontrar? Os vais a encontrar normalmente verbos en indicativo, alguna vez en subjuntivo, pero tiempos verbales en general bastante fáciles, ¿vale? Incluso a veces, la mayoría de veces, no hay ni verbo, solo hay sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, etcétera, ¿vale? O sea, cositas muy sencillas. Entonces, con una gramática de la lengua latina, si la entendéis un poquito, o sea, si os miráis un poco los rudimentos, acabaréis teniendo el nivel de sobras, ¿vale? O sea, esto para el caso del latín. Si realmente quisierais saber más sobre la lengua latina, ¿vale? Pues entonces tenéis algo así como la segunda parte, también de la misma editorial, también de Valentí Fiol, que es la sintaxis latina, ¿vale? Este ya, digamos, es para entender, no solo para saber flexionar o entender qué dice esa palabra, sino ya frases, ¿vale? O sea, la sintaxis latina ya nos está explicando, entre comillas, los complementos directos, los indirectos, los complementos circunstanciales, pero con las denominaciones y los usos que tienen en latín, ¿de acuerdo? La sintaxis latina. Podríamos decir que es como el segundo libro de latín, ¿vale? Pero esto ya es mucho más difícil, ¿de acuerdo? Yo realmente, ¿dónde os vais a encontrar textos ya mucho más complicados? Pues yo creo que no tanto en monedas, que son muy repetitivas y predecibles, sino por ejemplo en
medallas, ¿vale? Las medallas puede pasar, sobre todo, por ejemplo, los jetones, etcétera, que a veces tienen textos en latín bastante variados, entonces ahí sí que quizá os maree un poco la perdiz, ¿vale? Pero digamos que este nivel ya es muy alto, o sea, seguramente no lo vais a necesitar, ¿vale? Y ya, puestos ya que estamos, ¿no? Ya que saco aquí todos los monstruos, ¿vale? Pues el monstruo por excelencia, ¿vale? Este es el temido libro que tienen que memorizar como si fuera un texto sagrado a los estudiantes de filología clásica, ¿eh? La sintaxis latina de Bassols, ¿vale? O sea, este libro es durísimo. Para aprobar la asignatura tenías que aprobar 4 parciales. En cada parcial te hacían 3 preguntas y tenías que sacar un 2,5 de 3. Si tenías suspendido uno de los 4 parciales, pues estaba suspendido. Entonces tenías que aprobar 4 parciales. Y luego tenías un examen práctico que más o menos duraba unas 4 o 5 horas y era que te daban un fajo de páginas en latín y tenías que irlas traduciendo y analizando sintácticamente. Entonces no te decían cuántas necesitabas. O sea, tenías que estar las 4 horas y hacer todo lo que pudieras, ¿vale? O sea, era una especie como de maratón de traducción, ¿vale? Y además de eso, te pedían una serie de trabajos también de traducción y análisis, si no recuerdo mal, de comedias de Plauto, ¿vale? O sea que era un hueso esto, ¿vale? Pero esto ya es la sutileza de la sutileza, ¿vale? O sea, esto, si realmente ya dominaseis este libro, tendríais un nivel de filólogo clásico, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, te explica, pues, no solo los usos de la época del latín en Cicerón, sino cómo se va deformando poco a poco el latín, ¿vale? Porque claro, también va evolucionando, ¿no? O sea, aquí todo el mundo se piensa que siempre se habló como hablaba Cicerón, y no, ¿vale? O sea, de hecho, digamos, con los años, ¿no? Pues se fue variando, pensad en la Edad Media, ¿no? Se fue como relativizando, variando, ¿no? Resquebrajando, pues todos los usos tradicionales del latín, ¿vale? Y eso, por ejemplo, este nivel ya está recogido aquí, ¿vale? Por tanto, estos 3 libros podríamos decir que son la base del que quiera saber mucho, digamos, a nivel de morfología en este libro azul, ¿no? Digamos, de cómo se forman las palabras, cómo se conjuga, cómo se declina. Si habéis hecho alemán, pues entenderéis mejor el concepto de declinación, ¿vale? Si habéis hecho inglés, por ejemplo, el genitivo sajón, seguro que os suena, yo que sé, Peter's House, ¿vale? La casa de Peter. Este Peters, que tiene una S final, esto es una declinación en el fondo, ¿vale? Pero es muy residual en el inglés, ¿de acuerdo? En cambio es el pan de cada día, ¿no? En cada palabra está declinada, ¿vale? En latín. Pues bueno, esto sería para aprender, digamos, a hacer las palabras y a variarlas, y la sintaxis ya sería para entender, digamos, y construir frases con sentido, párrafos, etcétera, ¿vale? Y el otro ya, el de sintaxis latina que os he enseñado, el otro, el de Bassols, ese ya sería el nivel máximo, digamos, de latín, ¿vale? Luego, una cosa muy importante, cuando se aprende latín, no se aprende, digamos, a hablar en latín, ¿vale? Eso se llama, por ejemplo, retroversión, ¿vale? Es, digamos, yo sé una frase en castellano y entonces la quiero decir en latín, ¿vale? Pues hay gente que se especializa en eso, ¿no? ¿Vale? Y todavía, por ejemplo, a nivel así un poco anecdótico, pues bueno, hay sociedades latinistas que se reúnen, hablen en latín y tal, pero bueno, digamos que todo eso es un poco habitual realmente, ¿vale? El latín se aprende para traducirlo, o sea, es una lengua, perdonadme, muerta, entonces en general la gente no lo utiliza, ¿no? ¿Vale? Es un poco friki esto de hablar en latín, no llega a Esperanto, pero casi, y entonces realmente el uso que tiene el latín es para entender los textos del pasado, ¿vale? Entonces lo que vais a aprender realmente es a traducir, ¿vale? A poder traducir y entender lo que vais leyendo, ¿de acuerdo? Es como tocar el violín. Al principio todo es muy difícil, o puede parecerlo, pero luego lo haces como churros, o sea, lo haces muy intuitivo, ¿vale? Entonces, para poder traducir necesitáis buenos diccionarios, ¿vale? Mirad, el diccionario que usan los escolares en secundaria, el diccionario Vox, este va muy bien, ¿vale? O sea,
os va a servir para las monedas, pero de sobras, ¿vale? Y eso el diccionario Vox es muy barato, ¿de acuerdo? Hay diccionarios más complicados, ¿vale? O sea, que tienen más entradas y tal, pero eso ya es, digamos, para gente que lea autores en latín clásicos, digamos, ya más complicados, más difíciles, ¿vale? O sea, eso realmente no vais a necesitar si estáis en el mundo de la numismática para leer monedas o para leer medallas, ¿vale? No vais a necesitar diccionarios más complicados que esto, ¿vale? Pero que sepáis que los hay, ¿de acuerdo? Este tipo de diccionarios suelen ir, ¿vale? A veces con unos resúmenes externos, a veces los ejemplares antiguos lo llevaban adentro, inserido, ¿vale? Pero bueno, luego se empezó a sacar aparte, más que nada porque en los exámenes, al menos en mi época, pues claro, no podías usar chuletas, ¿no? Y entonces, pues el resumen de la gramática, que puede tener cierta utilidad para alguien que tenga una duda, pues claro, en un examen no te lo dejaban utilizar, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que bueno, es un extra que suelen llevar estos diccionarios, ¿vale? Lo digo porque si compráis uno de segunda mano, pues mirad que tenga el suplemento, ¿de acuerdo? Vale, esto en cuanto a latín, ¿vale? Griego, ¿qué hacemos con el griego? El griego a mucha gente le da miedo. El griego, a ver, es lo mismo que el latín, pero usando letras raras, ¿vale? Básicamente es esto. Y si habéis hecho fonética alguna vez en el instituto, pues funciona de manera muy fonética. Es decir, a veces las consonantes, las vocales, sufren como variaciones, pero básicamente es porque al juntar dos consonantes, pues a lo mejor acaban creando otro sonido, o simplemente desaparece una consonante y eso tiene unas repercusiones en la palabra y hace que la vocal, por ejemplo, pues se alargue y entonces varíe un poco la vocal. Estos son fenómenos que suceden en todas las lenguas, ¿eh? Pero el griego tiene la particularidad de que escribe tal como suena, ¿vale? Entonces, claro, como esos cambios quedan reflejados en las palabras muchas veces, ¿vale? Pero es muy parecido al latín en el fondo, ¿eh? O sea, es como una especie de latín con palabras raras, ¿vale? Entonces, el griego, que lo sepáis, si no habéis estudiado griego, pues también, ¿eh? O sea, es un idioma que declina, ¿de acuerdo? Y que también, pues, hay que aprenderse las declinaciones, ¿vale? En el caso del griego, pues parece que sea más fácil porque el latín tiene 5 declinaciones y el griego tiene 3, ¿vale? Pero realmente no, porque si hay menos declinaciones quiere decir que son como alguna de ellas, sobre todo la tercera, pues es como más variada, ¿no? Más compleja, ¿vale? Pero bueno, tranquilos, o sea, se aprenden unos cuantos finales de palabra, es como el que aprende un poco las tablas de multiplicar o los elementos químicos y ya está. Y entonces, pues sabéis declinar una palabra, ¿vale? O sea, os digo yo que es bastante fácil, ¿vale? Solo es cuestión de meterle un poco de ganas. Entonces, pues bueno, la gramática griega de Berenguer Amenós, pues es el libro que se utilizaba en filología clásica, ¿vale? Era el texto, digamos, por excelencia, ¿vale? Fijaos que son textos muy esquemáticos, etcétera, ¿vale? O sea, hay mucha letra, pero realmente al final lo único que necesitáis son unas cuantas chuletas, digamos, con lo más básico y ya está, ¿vale? En el caso del griego, quizá lo más difícil son los verbos, porque tiene tiempos verbales que en latín, por ejemplo, o en castellano no existen, ¿vale? Por ejemplo, el aoristo, ¿vale? O sea, tiene cosas un poco raras, pero tranquilos que eso en las monedas no os lo vais a encontrar, ¿vale? Entonces, tranquilos, o sea, realmente lo que tenéis que hacer para poder coleccionar bien monedas griegas y saber leer lo que hay, pues es aprenderos el alfabeto griego, que son 20 y no sé cuántas letras, ¿vale? Y luego tener unas nociones básicas, digamos, de cómo se declina, ¿de acuerdo? Y un poco los tiempos verbales, los más típicos, ¿vale? Sobre todo el presente, ¿vale? De indicativo. Y entonces con eso ya podréis aprender lo mismo, o sea, podréis leer la mayoría de cosas, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya tenéis este libro un poco para también aprender cosas, ¿no? Si alguno le diera por hacer ejercicios e intentar probarse a sí mismo, ¿vale? Pues si no le bastan las monedas, pues bueno, hay este libro de ejercicios que es un clásico,
¿vale? Ejercicios de griego, empieza desde cero, desde morfología, y también hay un poco traducción de frases muy sencillas, que es el de Elade, ¿vale? El de Berenguer Menos también, ¿eh? Es un poco el libro de ejercicios asociado al otro libro, que es el de gramática griega, ¿vale? Por tanto, ya lo veis que son libros, digamos, fáciles de usar, ¿eh? O sea, yo ya os digo, los utilicé en la facultad de filología clásica y también en la de filosofía, porque yo aprendí griego en los últimos cursos de filosofía, ¿vale? Sacaron una asignatura optativa de griego y yo había hecho un bachillerato de ciencias, entonces nunca había hecho griego, ¿no? Y el latín que había hecho era només, pues, era solo un curso antes de dividirse en ciencias o letras, digamos, ¿vale? Entonces tenía poco conocimiento de latín y nulo de griego, ¿vale? Y entonces pillé algo de conocimiento en filosofía de griego, ¿vale? Aprendí de cero y bueno, digamos que, bueno, luego ya me saqué la filología clásica, ¿vale? O sea que con 20 y pico años pude aprender de cero, o sea, no se me había pasado el arroz, ¿vale? Entonces, el diccionario que yo os recomiendo para traducir monedas griegas y tal, lo mismo, el Vox. Es muy sencillo, es un diccionario que usan los escolares, ¿vale? Y va muy bien, ¿vale? Es barato porque se imprime mucho, entonces ya, digamos, el coste es bastante menor y aquí hay casi todo, ¿vale? De todas maneras, claro, si quisierais traducir cosas ya mucho más bestias, pues no tiene todas las entradas del griego clásico. Entonces ya hay textos más complicados, ¿vale? Y ya el sumum del sumum sería un libro que os costaría un montonazo de euros, que es grueso como un listín telefónico, que es el de Oxford, ¿vale? Pero que eso ya, bueno, eso poca gente lo tiene, o sea, ya tiene que ser gente muy profesionalizada con el uso del griego, yo qué sé, profesores, etcétera, investigadores, ¿vale? Pero no que usen monedas, porque pensad que las monedas griegas son anepígrafas muchas de ellas, ¿no? O sea, no tienen ni letras, o tienen a duras penas una palabra o dos, ¿vale? Que suelen ser gentilicios o un indicativo de algún lugar, ¿vale? Pues, o sea, tranquilos, no os vais a encontrar nada muy difícil, ¿vale? Pero digamos que con estos libros, ¿vale? Ya os digo, el diccionario Vox de latín y de griego, uno para cada lengua, y luego pues pillar los libritos estos, los más básicos para cada lengua, y ahí tenéis la base, ¿de acuerdo? Simplemente es eso, es saberse el alfabeto en los dos idiomas, saberse las declinaciones y para qué sirven, ¿no? Cómo traducir, digamos, cada palabra en función del caso en el cual está. Y ya está. Y si hacéis eso, ya está. Con unas nociones mínimas de sintaxis podréis traducir una moneda fácilmente. ¿De acuerdo? Que no os asuste, ¿vale? Lo digo porque muchas veces a la gente le da miedo esto de aprender idiomas. Y tranquilos porque nadie os va, o sea, no vais a necesitar hablar en griego, no vais a necesitar hablar en latín, ¿de acuerdo? Simplemente traducir algunas palabras que suelen ser siempre las mismas, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya sido útil. Hoy he hecho un vídeo un poco más así, digamos, de recursos para el numismático, ¿vale? Pero bueno, yo creo que también está bien hacerlos, ¿no? No todo tiene que ser gozar, digamos, de la belleza de un tetradracma griego, ¿de acuerdo? Que está muy bien hacerlo, pero ostras, si podéis leer la palabrita en griego, mejor, ¿vale? Y en el caso del griego, recordad que si aprendéis algo de griego, ¿vale? Pues eso os permitirá no solo coleccionar monedas griegas, sino, por ejemplo, las monedas que luego, en época del Imperio Romano, se acuñaban en griego. O sea, digamos, la mitad derecha del Imperio Romano, pues utilizaba el griego y, por tanto, acuñaba en griego, ¿vale? Por tanto, podríais también leer ese tipo de monedas. Y las monedas bizantinas, que son muy bonitas y muy espectaculares, muy interesantes, etcétera, pues en muchos momentos la lengua que están utilizando evidentemente es el griego y por tanto también podríais entender lo que pone en esas palabras, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya sido útil, ¿de acuerdo? Esto, sobre todo para los que tenéis formación científica, digamos, de ciencias naturales o de tecnología. Y nada, que no os dé miedo el latín y el griego porque, bueno, es más fácil de lo que parece. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima.